Bueno, entonces, apreciados estudiantes, les doy la bienvenida. Les agradezco que estén presentes y les felicito por su interés por mejorar los resultados en el curso. Y nuestra reunión de hoy tiene que ver con el tercer CIPAS del curso. Lo que vamos a hacer es hacer un recuento, como ya es el último CIPAS y como nos estamos enfrentando ya prácticamente a la entrega del documento final. Entonces intentaré hacer un recuento de lo que ustedes tienen que entregar con el ánimo precisamente de que obtengan los mejores resultados en el curso. Es el objetivo como docente. No es que pierdan o algo o tengan resultados no deseados. El objetivo principal es que sus resultados sean buenos. Bueno, entonces, en ese orden, quiero recordar primero, porque esto nos lo recordó hoy el director del curso, que este curso no es habilitable. Primero que todo, empiezo con esa noticia, pues que no es tan agradable de pronto para algunos. Y empiezo por recordar que la primera actividad que ustedes desarrollaron en el curso fue identificar las formas como la universidad les ofrece para que puedan graduarse. Esto lo hago en razón a que he visto que especialmente en los formatos de presentación del proyecto hay dificultades y han colocado algunos eh, equivocadamente lo que tiene que ver con el proyecto y con la línea de investigación. Entonces simplemente quiero recordar que hay 6 maneras que la universidad ofrece para que se puedan graduar, como es un proyecto aplicado, proyecto de investigación, monografía, diplomado de profundización. Pueden hacer 10 créditos de un posgrado o pasantía. Básicamente el curso se ha enfocado en estos dos primeros, proyecto aplicado y proyecto de investigación. La parte siguiente tiene que ver con recordarles, por la misma razón que hablé ahora, de las líneas de investigación. Entonces recordemos que hay 3 líneas de la escuela de CACEN y son gestión de la innovación, dinámica organizacional y desarrollo sostenible y competitividad. Y que cada una de ellas tiene 4 sublíneas. La idea es que ustedes, de acuerdo al proyecto que están realizando, escojan una de ellas y dentro de ella la sublínea que más se ajuste al trabajo o al proyecto en que se están enfocando. Ahora vamos a pasar a revisar lo que realizaron en la actividad paso 2. Había una actividad individual y una actividad colaborativa. Repito, esto lo estoy haciendo para que si ustedes ven que hay algún inconveniente en lo que han realizado, pues lo puedan corregir. Esa es la razón. Entonces, en la individual lo que tenían que hacer era presentar un proyecto cada uno, una propuesta, y en la colaborativa, pues que todos los integrantes escogieran una de esas 5 alternativas que cada uno propuso y la que vieran más viable, la que vieran que pudieran trabajar mejor y empezar a trabajarla y serían la que desarrollarían a través del curso. Y deberían entregarla primero en un documento. Perdón, más bien deberían entregar en ese momento 3 documentos y lo explico porque esto también fue una de las fallas que tuvieron algunos grupos. Entregaron 1 o 2 documentos y lo que deberían haber entregado el documento de propuesta, la matriz de consistencia y el formato de presentación de la propuesta en cualquiera de sus 2 versiones. Bueno, ahora voy a empezar a orientar acerca de los elementos de la metodología de investigación, que era la base para poder tener también buenos resultados en el desarrollo de sus proyectos. Es
leer la metodología de investigación y de acuerdo a ello realizar lo que allí se pedía. Entonces recordemos que debe haber un título, es la base de cómo empezamos a enfocar nuestro proyecto, qué es lo que vamos a hacer, para qué lo estamos haciendo. Había una delimitación geográfica y una temporal que debería haber llevado ese título. Y el título como tal en su redacción debe, debe tener entre 14 y 20 palabras y pues como ya dije, debería tener una delimitación geográfica y temporal, indicar el para qué se realiza. También los objetivos básicamente son acciones que se quieren hacer para resolver el problema. Ese objetivo nos va a indicar especialmente el objetivo general, si se va a describir. Allí se dice, vamos a analizar, a explicar, a interpretar, y eso nos indica también qué es lo que vamos a desarrollar como metodología. Recuerden que los objetivos siempre empiezan con un verbo en infinitivo. Luego, el planteamiento del problema. El planteamiento del problema debe contener la descripción de la situación, debe indicar, esto lo voy a detallar un poquito más adelante, pero enfoquémonos en qué debe haber en el planteamiento del problema para que si no está, por favor lo corrijan o lo adicionen. Describir la situación, indicar qué sucede con esa situación, quién o qué origina esa situación, dónde, cuándo, por qué y cuáles son sus efectos. ¿Qué pasa si se continúa con esa situación? ¿Y qué se puede hacer y cómo se puede mejorar? Después de que ustedes han presentado el planteamiento en esas condiciones, en la parte final debe ir la formulación del problema o pregunta-problema. Pues esa pregunta se orienta a resolver lo que ustedes plantearon, lo que propusieron en el planteamiento del problema. Se redacta en forma de pregunta, por eso se llama pregunta-problema, como uno de los dos nombres que tiene, y como ya dije, va al final del planteamiento. La justificación, pues es el mostrar, el indicar la importancia de realizar esa investigación y de resolver el problema, y basado en aportes de teóricos. La sistematización, pues es, si ustedes plantean hipótesis, se van a originar unas preguntas. Entonces esas preguntas básicamente son la sistematización. Hay algo muy importante y es que, como lo dice Lerma, debe haber una coordinación entre el título, la formulación del problema y el objetivo general. Él lo llama un eje conductor. Si hay preguntas, si hay alguna inquietud, algo que de pronto ustedes no tienen claro o quieren ampliar, por favor me lo indican a medida que vayamos avanzando. ¿Ok? Entonces, mi sugerencia, para que no olviden algo dentro del trabajo que tienen que entregar, es que se apoyen en esto que que he colocado acá, es lo que sugiere Lerma también de qué deberíamos hacer o cómo deberíamos organizar nuestro trabajo o nuestro proyecto. Primero, pues debería colocarse el título. Como dije anteriormente, el planteamiento del problema y seguidamente la formulación. Luego, la justificación, los objetivos generales y los específicos, el marco referencial, que ustedes ya saben que contienen otros marcos, el diseño metodológico, el análisis y la discusión de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. También entonces tendrán que entregar pues la propuesta de presentación del proyecto en cualquiera de los dos formatos, depende del proyecto que están realizando. Voy a referirme al objetivo, específicamente al general. El objetivo general guía sobre el inicio de la investigación.
Por ejemplo, si ustedes dicen, vamos a analizar, pues ya saben más o menos qué es lo que tienen que, pues vamos a analizar tal situación. O vamos a identificar tal cosa. Entonces ya saben que por dónde deben empezar. O sea, lo que quiero decir es que guían cómo iniciar la investigación. Establece límites y amplitud del estudio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es más fácil hacer una investigación, por ejemplo, en Bogotá o hacerlo en alguna de las zonas de Bogotá? ¿Alguien quiere contestar? En alguna de las zonas hay que delimitar el estudio. Claro. Bogotá, en alguna reunión, creo que la anterior, hizo un ejemplo, voy a hacer el mismo. Bogotá tiene alrededor de 7.800.000 habitantes y hacer una investigación cualquiera que sea sobre esta población es muy grande, muy amplia. Entonces, por eso, pues, escogemos una zona representativa, la que pueda tener más afectación de acuerdo al caso que estamos analizando, y sobre ella hacemos el estudio, el análisis y ahí hacemos inferencias sobre la ciudad, ¿no? Entonces, por eso ponía el ejemplo acá de, si vamos a analizar en Bogotá, pues tomamos una de sus zonas, puse el ejemplo acá de Engativá o Kennedy, pero podría ser cualquiera, ¿no? Bien, ahora, el objetivo general también nos guía sobre los resultados que queremos obtener. Entonces, si vamos a decir que vamos a identificar tal cosa, pues en el título generalmente también colocamos el para qué o qué queremos hacer. Eso ya nos indica qué es lo que pretendemos obtener o investigar como resultados. Y guía el proceso de estudio a llevar a cabo. Es decir, el tipo de investigación, si es cualitativo, si es cuantitativo, si es un estudio descriptivo, si es explicativo. Eso nos lo irá indicando entonces también el título, perdón, el objetivo. Vamos a hablar de algo que generalmente parece muy simple, pero tiene ciertos elementos que deben incluirse dentro de la introducción. Sabemos todos que es la primera cosa que encontramos después de la portada generalmente, y es el elemento que nos abre a poder querer mirar un trabajo, a poder querer saber qué es lo que hay dentro de él, en ese proyecto. Entonces, el propósito de la introducción es orientar al lector sobre el contenido. Se debe expresar en tiempo presente y debe mencionar con mucha brevedad, pues, el nombre del tema, el motivo de por qué se eligió, el problema que se está tratando, o sea, brevemente antecedentes o la importancia de analizarlo, el objetivo general, en simplemente indicar, no colocar todo el objetivo, sino se quiere hacer tal cosa como objetivo. Los alcances que tiene, las limitaciones que se están teniendo, se han tenido en el trabajo, la metodología que se lleva, simplemente describir, se utilizará la metodología tal, y la aplicación en el área en que se está investigando, qué aplicabilidad tiene como resultado de lo que hemos investigado. Había dicho que el tipo de investigación, así que no voy a resaltar sobre eso. Es importante resaltar que en la introducción no se debe hacer un recuento detallado de la teoría. Se puede nombrar un autor o algún tema de los que, en los cuales se apoya nuestro proyecto. Tampoco se deben poner allí los resultados, no anticipar conclusiones ni recomendaciones. Eso sería como las observaciones importantes sobre la introducción. La justificación. Entonces, allí lo que se quiere es mostrar por qué es importante realizar esa investigación que queremos hacer. ¿Qué justifica el que la hagamos? Cuando se trata de proyectos en el que se deben realizar obras o demás, como viene siendo en la mayoría de la parte de ustedes el caso, pues en esa justificación también se quiere demostrar la importancia de poder invertir dinero y recursos para invertir en esos proyectos. Nada más como información lo explico.
Vamos a retomar el planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema básicamente debe tener algunas, o sea, se deben considerar algunas preguntas a resolver o a incluir dentro del planteamiento. Como teoría, básicamente hay un elemento que se llama diagnóstico, el otro pronóstico y el otro control, y cada uno tiene unas preguntas para poder completar el planteamiento del problema. Básicamente uno es hablar de los síntomas, es decir, qué sucede, las causas, por qué sucede. El pronóstico es qué pasa si se mantiene esa situación. Y el control, el pronóstico es cómo se puede mejorar. Esto lo estoy colocando de una manera más clara porque creo que esa gráfica de pronto no la pueden ver bien algunos. Cuando ustedes realizan el planteamiento del problema, no hay necesidad de colocar esto. Es como información, básicamente. Pero sí resolver estas preguntas. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Qué pasa si se continúa con la situación actual? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede mejorar? Acá en la parte de abajo está escrito y como van a tener este presentación para poder revisarla, pues van a poder ver para que completen su planteamiento del problema. Se ha dicho que la formulación va al final del planteamiento y básicamente es concretar en una pregunta, por eso la formulación del problema también se llama pregunta-problema, es poner en una pregunta lo que se ha planteado. Debe tener una limitación espacial y también temporal. Y debe ser, como ya se dijo antes cuando hablé del ERMA, pues un hilo conductor, un eje conductor con el título, la formulación y el objetivo, ¿no? Básicamente, la sugerencia cuando uno está empezando a hacer este tipo de trabajos es colocar el mismo título y cambiar la parte inicial por una palabra en forma de pregunta. Es la manera más fácil de poder construir una formulación de un problema. Perdón, me salté aquí algo. Hablemos de los objetivos. No me voy a tener mucho en eso, ustedes ya tienen esto mayormente entendido, pero habrán algunos detalles que les van a servir. El objetivo general es la razón de realizar el trabajo, porque allí nos indica qué es lo que queremos hacer con ese trabajo. Y los específicos son las acciones, pueden ser estudios, análisis, investigaciones que se deben realizar para lograr el objetivo general. En los objetivos específicos no se deben colocar lo que nosotros no vamos a investigar. A veces me han colocado 4 o 5 objetivos, quiere decir que tienen que hacer 4 o 5 análisis porque se deben resolver cada uno de ellos. Entonces, insisto, no colocar lo que no se va a realizar. Recordar algunas cosas. Se debe colocar en un verbo que genere acción, en el infinitivo. Definir, establecer, desarrollar, diseñar, evaluar. Debe ser, como dice el nombre, específico, no un objetivo genérico. Y debe apuntar a contestar el problema central que se quiere resolver. Debe ser medible, debe ser alcanzable. Y básicamente se trata de que represente un reto para quien está realizando el proyecto, porque si se va a hacer sobre algo que ya está resuelto, pues no hay razón de hacer esto. Bueno, hablemos del paso 3 que ustedes debieron haber hecho allí. Pues decía que proponer soluciones en base a apoyados en teorías y métodos y metodologías. Había que hacer una parte individual y una parte colaborativa. Básicamente la parte individual era tomar el trabajo anterior y aportar a corregir lo que no se había hecho bien. Lo pongo en las palabras más simples. Y como colaborativo, después de hacer estas mejoras, pues deberían
desarrollar el marco teórico, ¿cierto? El marco referencial y el diseño metodológico, básicamente. Aquí he colocado, por si tienen que ajustar o corregir esta parte, la metodología de la investigación en la página 57, habla del marco referencial, en Borda en la página 6380, en lo que tiene que ver con el diseño metodológico en Borda en la página 108 hasta la 126. Bien, ahí están. En lo que tiene que ver con el marco referencial en estas páginas que están acá. Entonces tenían que entregar un documento Word o PDF con el trabajo, también con el formato de presentación de la propuesta. Como tienen que desarrollar el marco referencial en esa tercera parte, pues voy a ampliar ese tema para que si hay algún inconveniente, como he venido diciendo, lo puedan ajustar o arreglar. El marco referencial se denomina también estado del arte y comprende varios marcos, como el de antecedentes, como el marco teórico, como el marco conceptual, como el marco demográfico. Pueden haber otros como el geográfico, el legal o el temporal. El marco de antecedentes básicamente es tomar información de estudios que se pueden haber hecho sobre el tema del cual nosotros estamos desarrollando la investigación. El teórico es eso, apoyarse en teorías que sustentan o apoyan la investigación que ustedes están haciendo. Hay que ser muy cuidadosos con eso, porque es eso, enfocar la teoría que investiguen hacia el tema que están desarrollando. No es sobre cualquier tema o algo que no tenga que ver con eso. El conceptual básicamente es colocar los términos a los cuales se refieren en el trabajo y que puedan ser no muy claros para el lector. No se trata de colocar un montón de términos allí, sino aquellos que sean relevantes y que de pronto sean de poco conocimiento, y se trata de hacer claridad sobre ellos, que son, por ejemplo. El marco demográfico es delimitar y describir aspectos del lugar donde se lleva a cabo la investigación. Entonces podrá llevar, por ejemplo, un mapa del área, la delimitación de esa área, explicar, por ejemplo, a qué se dedican la población que vamos a investigar en esa área, cuál es la economía, en fin, básicamente. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna inquietud? Eh, Profesor, buenas noches. Sobre el marco conceptual, o sea, no me quedó muy claro. ¿Sobre cuál, perdóname? Marco conceptual. O sea, dice que hay definiciones en que se basa el problema de investigación. Pero usted dice Sí. que palabras que no sean conocidas, algo así, ¿lo entendí? Sí, son términos sencillos, es colocar aquellos términos, puede ser una, dos, tres palabras, como por ejemplo, ¿qué? Investigación de mercados, por ejemplo, no tiene que ser una sola palabra, incluso pueden ser tres a veces, depende o más. Pero lo que quiero decir es que son términos que son relevantes en la investigación y que de pronto no son de un uso muy frecuente, y que lo que queremos hacer de colocarlas en este marco conceptual es colocar esa terminología y explicar qué es eso, a qué se refiere o describirla, por ejemplo. No sé si eso lo hace más claro. Sí, señor, pero referente a la investigación. Sí, exactamente, claro. Tiene que ver con la investigación que están desarrollando. Ah, bueno, sí, señor. Gracias. ¿Alguna otra inquietud hasta ahí? No, señor. Bueno. El marco teórico. Hay que darle importancia, como dije anteriormente cuando lo hablé de manera rápida, porque sobre él es el que se está soportando, el que se está apoyando la investigación que ustedes están haciendo. Y eso lo van a entender o lo van a ver más claramente cuando estén haciendo los resultados, cuando estén haciendo una comprobación de los objetivos, por ejemplo. Entonces, se refiere a dónde está
el tema que estamos investigando dentro de los conceptos teóricos que existen. Es decir, ya alguien ha hecho una investigación sobre el tema que nosotros estamos investigando y esa investigación o esa teoría que se ha hecho nos ayuda a apoyarnos o a hacer el soporte de la investigación que nosotros estamos realizando. Como dice aquí, se considera que es el punto más importante de la investigación, ya que le da soporte a lo que ustedes están haciendo. Desde luego, entonces, como estamos apoyándonos en teorías, en investigaciones ya realizadas, pues está constituido por ideas de otras personas que generalmente ya han sido publicadas, por eso ustedes las podrán investigar y ver en fuentes primarias y secundarias. Y es importante porque como son teorías de otros autores, deben pues obviamente referenciarse, citarse, ¿no? ¿Es claro esa parte que acabo de explicar? Sí, profe, quedó claro. Bueno, esta parte que voy a enfocar ahorita es algo que le ha producido dolores de cabeza a más de uno de los grupos. Espero que la miren con detenimiento. Si tienen alguna inquietud, por favor me cuentan. Tiene que ver con el diseño de la investigación. Voy a intentar hacerlo más claro, lo más conciso posible con esto para hacerlo bien entendible. Básicamente tiene que ver con el tipo de investigación. Entonces, tipo de investigación, o es cuantitativo o es cualitativo. Dentro de ese tipo de investigación, ustedes podrán ver que los dos tienen diseños exploratorios, o explicativos o descriptivos. Hay una diferencia en el cuantitativo porque pueden hacerse en base a experiencias, a experimentos. ¿Estamos claros hasta ahí? Me interesa que esto quede bien claro. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. pues ya teniendo eso claro, vamos a intentar explicar un poquito más esto y dar algunas ideas. Entonces, en el diseño metodológico, simplemente coloque el tipo de investigación. A ver, me regreso acá. Y el diseño. Luego tendrán que colocar la población a estudiar, el tamaño muestral o muestra y los instrumentos de recolección de la información. Es decir, lo estamos haciendo a través de encuestas, de estadísticas, perdón, de encuestas, bueno, cualquier otra de las técnicas que hay. Y pues se deben colocar allí también si han hecho hipótesis, si están realizando las hipótesis. Perdón, ya me acordé de la palabra, de encuestas y de entrevistas, por ejemplo. Esto ya lo había dicho. Se realiza la recolección de información en base de información primaria o secundaria. Y pues todo eso depende del tipo de investigación que estén realizando, ¿no? Ahora, algunos se han enredado un poquito con esto y aquí estoy colocando, cuando tienen que realizar encuestas, generalmente tienen que hacerlo para encontrar el tamaño muestral a través de una fórmula, porque ese tamaño muestral, recuerden ustedes cuando vieron investigación de mercados, que ese tamaño muestral nos indica es el número de entrevistas que vamos a realizar como parte final, para hacerlo simple. Entonces hay una fórmula, yo la he colocado aquí para que si la necesitan, pues la pueden utilizar. Y desarrollarla, como ya dije, nos indica el tamaño muestral o número de encuestas a realizar. Bueno, ahora hablemos de los resultados. Pues es presentar los datos obtenidos en el desarrollo de la investigación. Se deben presentar de una manera secuencial y lógica. Pueden ser a través de tablas, de figuras. Por ejemplo, si hacen encuestas, pues habrá
un desarrollo en el que habrán de decir, por ejemplo, en la encuesta 1, que era la pregunta tal, se quería saber tal cosa, voy a poner un ejemplo, el 70% de los encuestados dijeron que tal cosa, el otro 20% que tal cosa y así. Pero no solamente colocar eso, sino indicar qué representa eso en la investigación que están haciendo ustedes. ¿Okay? Pueden utilizar tablas, cuadros, en fin, lo que les ayude a presentar mejor o hacer más clara la investigación que están, perdón, los resultados que están presentando. Hay una cosa importante en el desarrollo del trabajo en la parte final y es verificación de objetivos. ¿De qué se trata esto? Si ustedes colocaron 3 objetivos, tienen que, al terminar, al haber realizado la investigación, ir y mirar el objetivo y mirar los resultados que obtuvieron y comprobar si se cumplió ese objetivo. Si lo que ustedes estaban pretendiendo con ese objetivo, si lo que propusieron el objetivo, se hizo, se realizó y se comprobó. Y así lo deben hacer con cada uno de los objetivos. Eso se llama verificación de objetivos. Las conclusiones, pues es hacer de una manera resumida los aspectos más importantes que tuvieron como resultados. Las recomendaciones tienen que ver básicamente con, una vez obtuvieron los resultados y miraron las conclusiones, ¿qué se puede hacer con esos resultados? Entonces, encontramos que se debía corregir tal cosa, entonces se recomienda, entonces deben hacer, la recomendación que también les hago, es que por cada conclusión hagan una recomendación. Se entiende que si encontraron una conclusión debe haber algo que hacer con ella, entonces eso será la recomendación. Voy a complicar con esto. Esto es básicamente lo que tiene que ver con las recomendaciones. Hay, a ver, aquí hay algunas cosas que debemos completar. ¿Qué tiene que ver con las normas SAP? No voy a ir en detalle, recuerden que eso lo tienen que presentar normalmente en un documento, en el caso que les están pidiendo para esta parte final, es un Word. En 12, tamaño 12, y debe haber unos espaciados. Estoy revisando trabajos ahora de los que están presentando y encuentro que no hay espacios entre las líneas, no hay espacios en los interlineados. Y los márgenes también, pues normalmente no los están haciendo. Lo que regularmente se hace es 2,5 por cada uno de los lados. Hay unos niveles, esto como tampoco lo encuentro que lo estén haciendo mucho. En cuanto al nivel 1, el encabezado, un título en negrita, un subtítulo también en negrita, alineado a la izquierda, el título debe ser centrado, el subtítulo alineado a la izquierda y en negrita, y el encabezado de un párrafo se debe dejar un espacio de izquierda a derecha, es decir, la sangría, y en negrita y un punto. Creo que me salté aquí algo bueno, pero es importante que recordemos que los métodos o técnicas de investigación sean en la parte cualitativa o cuantitativa. Ya había dicho esto, pero lo recuerdo. Pueden ser métodos estadísticos, pueden ser encuestas, entrevistas o, como dije, experimentación. En cuanto a lo cualitativo, puede ser observación, entrevistas y otros métodos que ustedes no están utilizando ahora, pero aquí están. Estudio de casos, focus group o análisis documental. No lo voy a complicar con esto. Si ustedes quieren ver acerca de cómo el marco teórico, uno de nuestros docentes hizo un documento, un video, que pueden encontrar en este link. Bueno, en el paso último, en el paso 4, ¿de qué se trata? De que deben tener ya
mejorado. Profe, disculpe, ¿será que su merced me deja tomar una foto al link que pasó antes? Sí, claro que sí. Igual le va a quedar en la grabación, ¿no? Sí, pero Sí, sí, claro, no hay problema. gracias. Dale. Por eso no me detuvo mucho, porque luego lo pueden Gracias. revisar. Ajá, Ok. gracias. Bueno, entonces aquí empieza, me parece que debemos tener mucho en cuenta esto porque es ya la parte última, la recta final de la elaboración de su trabajo. Entonces nos dice la guía, y lo puse textual, que al llegar a este paso, al paso 4, ustedes ya deben tener desarrollado, corregido y ajustado, o mejorado, como dice ahí, lo que han hecho en el paso 2 y en el paso 3, o sea, lo que revisamos anteriormente, lo que expliqué anteriormente. O sea, el planteamiento del problema que hicieron en la actividad paso 2, el marco referencial, el diseño metodológico que realizaron en el paso 3. Hay algo que quiero que tomen en cuenta y es que verifiquen la línea de investigación de la escuela. Esto lo digo porque he visto que hay problemas para identificar. Algunos, por ejemplo, en la propuesta, en el formato de propuesta de trabajo, no los están colocando y yo veo claramente que cuando tienen que hablar de eso en el documento, como que le dan vueltas y le dan vueltas, lo que a mí me evidencia eso es que no tienen claridad en eso. Entonces, hay que ir a esa primera parte del curso en que ustedes miraron las líneas de investigación y mirar cuál se ajusta. Recuerden que eso fue una de las primeras cosas que hice en esta reunión. Identificar cuál es y colocarla y escoger la sublínea de investigación. Es muy importante, por eso lo resalté aquí, el que su título, el título, el que la formulación del problema y el objetivo general estén en la misma dirección. Algunos les he colocado, a casi todos, que la mejor manera de poder hacer eso es, el título va a ser básicamente el mismo objetivo, redactado de la misma manera. Y la formulación, como dije anteriormente también, es el mismo objetivo, pero colocado en forma de pregunta, y para que se convierta en pregunta hay que cambiarle la primera palabra. Así de fácil es eso. Pero es clave para la investigación que eso esté de esa manera. Bien. Vamos a ver qué es relevante acá para que... bueno, creo que lo relevante de esta parte, porque ustedes podrán tomar esto con más detenimiento, es que cuando ustedes quieren hacer conclusiones y recomendar, esa información ha salido de la investigación que hicieron, es decir, cuando hicieron la recolección de información y la trataron, es decir, utilizaron instrumentos estadísticos y hicieron encuestas y formularon hipótesis. Entonces, de ahí salen básicamente las conclusiones. Lo que es clave en el análisis de resultados es que puedan comparar estos con los datos que han colocado en la teoría, en el marco teórico, a ver si se apoyan, se aprueban o niegan lo que esos teóricos están afirmando. Esto me parece que es muy clave para ustedes y es cuando realicen una investigación de tipo cualitativo, los resultados deben ser frases o afirmaciones. Cuando la realizan de tipo cuantitativo, pues serán datos, informaciones, estadísticas, porcentajes y demás, ¿ok? Espero que tengan eso claro. Lo que nos dice la Asociación Americana de Psicología, ellos recomiendan que primero, al hacer las conclusiones, primero se describa la idea principal y luego se hable de los resultados. O sea, es como hacer un abrebocas o explicar por qué sale ese resultado. Claro, todo eso de una manera muy, muy concreta.
Eso también es importante porque sé que siempre hay inconvenientes. Ay, caramba. Siempre hay inconvenientes con esto. Y es que se confunden las conclusiones con las recomendaciones. Entonces, una cosa es concluir, es qué encontramos en el trabajo. Recomendar es de las conclusiones qué se debe mejorar, ajustar o innovar. Bueno, aquí unas sugerencias para poder realizar los resultados. Primero, que esos resultados que ustedes coloquen sean fácilmente entendibles, que estén hechos de una manera ordenada, que no haya contradicciones. Esto también se presenta con mucha frecuencia entre un resultado y el que muestran después o antes, ¿no? Como dije, los resultados se deben verificar o comprobar contra los objetivos. Normalmente debe haber un párrafo por cada objetivo o comprobación de objetivos. Algunas recomendaciones al hacer las conclusiones. Bueno, la idea es que en las conclusiones ustedes deben colocar cuál es la principal contribución o de qué sirvió haber realizado ese trabajo que ustedes hicieron. Esas conclusiones se deben redactar en tiempo presente, como ya dije, de una manera clara y ordenada. Y esas conclusiones deben responder a la formulación, a lo que ustedes propusieron en la formulación del problema. Es decir, ustedes... También me complicó porque no entiendo. En la formulación ustedes propusieron hacer algo. Entonces, que esas conclusiones deben responder a eso que ustedes propusieron en la formulación. Quiero que revisemos, ya en esta parte última, algunos inconvenientes que se presentan al completar el formato de presentación de la propuesta. Primero, el título debe estar coordinado con lo que ustedes han puesto en el documento escrito. No es que aquí dice una cosa y el título en el documento está redactado de otra manera, por ejemplo. También en esta parte encuentro que no lo están completando. ¿Cuál es la duración del proyecto? Él lo dice muy claro. ¿Cuántos meses estiman? Regularmente lo que estamos haciendo es desde julio hasta diciembre, 4 o 5 meses, que es la realización del proceso de este curso, ¿no? Como hemos venido repitiendo, para muchos no es claro la línea de investigación en la que debe enfocarse su trabajo, entonces no la están colocando. Ahora, en cuanto a los descriptores o palabras claves, déjenme ver si esto me permite bajar un poquito, ¿no? Pues deben ser máximo 5 palabras, no deben colocar la descripción de las palabras y cada palabra se debe separar por una coma. En cuanto al resumen, voy a recordar algunas cosas acá para que mejoren también eso. De reflejar el contenido de la investigación y no deben colocar conclusiones allí. Apenas están empezando a mostrar el trabajo, qué es lo que van a hacer. El planteamiento del problema. Esto ya lo he repetido varias veces, así que no me voy a tener mucho. Es describir la situación, qué ocurre, qué lo originó, cuándo, por qué. Eso debe llevar un párrafo normalmente. Es mi sugerencia para que tengan primero una buena presentación y un buen contenido. Luego, ¿cuáles son los efectos? ¿Qué pasa si se continúa con esa situación actual? Otro párrafo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede mejorar esa situación? Un tercer párrafo. Y después de eso, van a colocar la formulación o pregunta-problema. La justificación, ya habíamos dicho que aquí es colocar el por qué
Primero, describir más de manera corta el problema y luego decir por qué es importante realizar esa investigación, qué aportaría, qué justifica que ustedes realicen esa investigación. Los objetivos ya lo hemos hablado, los específicos también. Aquí en esta parte del marco conceptual y teórico, el título, no sé, de pronto se presta a confusiones porque pusieron marco conceptual y teórico, pero ustedes por lo que han realizado ya saben que una cosa es el marco conceptual y otra es el marco teórico. En cuanto a la metodología, pues ustedes deben indicar qué tipo de investigación cualitativa, cuantitativa, qué tipo de estudio descriptivo, en fin. Qué enfoque, qué instrumentos de recolección de información, encuesta, entrevista, en fin. Cuál es la población y cuál es la muestra o tamaño muestral. Básicamente eso debería de ser más o menos la información que debería ir allí. ¿Hasta ahí estamos? ¿Preguntas? Bueno, se entendería que no hay. Sí, pregunta, discúlpeme. Su merced dice, el resumen reflejará el contenido, no le entendía, el contenido de la investigación. ¿Hablas en esta parte? Sí, señor, el resumen. En el resumen, en la primera parte del punto 3, acá arriba donde tengo el apuntador. ¿A eso te refieres? Sí, señor, ahí. Bueno, el resumen es básicamente mostrar el problema que ustedes van a investigar, el tipo de problema que van a investigar. Colocar de una manera muy resumida el por qué lo están realizando y para qué lo están realizando. Es decir, que se abra el interés del lector. En este caso, pues como es en ese formato, tiene que ser muy corto, más corto que lo harían en el documento, desde luego. Sí. Pero la idea es mostrar la importancia de, también es parecido a lo que tiene que ver con la justificación, mostrar que es importante realizar esa investigación y por qué la están realizando. ¿Qué pretenden con eso? ¿No? Sí, señor. Bueno, voy a hablar del trabajo final. Deben presentar el trabajo final, como ustedes ya saben, pero lo quiero repetir porque sé que han habido fallas en los trabajos anteriores. Debe haber una portada, una introducción, objetivos, debe haber contenido de ese trabajo con lo que ahí se pide, debe haber unas conclusiones y una bibliografía de ese documento escrito que están presentando. Obviamente, allí les están diciendo que en un documento Word y con normas APA. Eso del trabajo que están presentando. Ahora, dentro del contenido, es muy importante que eso esté muy claro porque también he encontrado fallas. O sea, presentan el trabajo, como se dice acá, portada, introducción, objetivos, conclusiones, bibliografía, y dentro del trabajo, el contenido debe tener el trabajo, el proyecto que ustedes están haciendo. Entonces, un título, planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, objetivos generales y específicos, el marco referencial, el diseño metodológico, el análisis y discusión de los resultados y las conclusiones del proyecto, del trabajo que ustedes están haciendo. ¿Eso es claro? Por favor, me interesa mucho que esté muy claro esto. Sí, profe, es claro lo que debe contener el trabajo. Entonces, el trabajo debe tener todo eso y el contenido, el proyecto. Del curso es que sobre este trabajo que ustedes tienen que realizar de manera escrita, perdón, van a tener que realizar una sustentación de su trabajo. No será tan riguroso como cuando hacen su proyecto de grado, pero tienen que hacer una sustentación, es decir, exponer su trabajo y defenderlo, ¿sí? Obviamente en una sustentación siempre hay unas preguntas que se van a hacer sobre su trabajo. ¿Y qué pretenden hacer esas preguntas? Les voy adelantando también para que ustedes se preparen sobre eso. Y es, ¿querés saber si ustedes realmente
primero, realizaron el trabajo. Segundo, si ustedes conocen el tema, si ustedes realmente lo desarrollaron y saben cuáles son los resultados, qué fue lo que se hizo en el trabajo. Entonces habrá una sustentación, eso es lo que me interesa que esté claro. Y el director hoy también nos recalcó algo, porque han habido, pues lo hizo porque han habido algunas confusiones. Ese trabajo que ustedes están presentando es un trabajo para completar o finalizar el curso de opción de grado. No es el proyecto para graduarse. Eso tiene que estar muy claro porque nos pidió que hiciéramos eso claro. Este trabajo es un entrenamiento para que ustedes puedan desarrollar un buen trabajo de grado. No es el trabajo para poderse graduar. ¿También estamos claros en eso? Sí, profe. Okay. Pero me queda una inquietud. Si uno quisiera usarlo también para para graduarse, hay que complementarlo, ¿cierto? Hay que mejorarlo y ya, digamos, complementarlo. ¿Se puede utilizar también para graduarse? Sí, claro, claro, lo pueden hacer. Si ustedes quieren continuar con ese trabajo, sí, lo pueden hacer. Nada más que habría de pronto una limitación, pero generalmente no hay mucho problema. Recuerden que en el trabajo de grado generalmente se aceptan hasta 3 personas, ¿no? Entonces aquí de pronto lo desarrollan 5, pero generalmente no hay problema con eso. Le tengo que decir, la respuesta concreta es sí lo puede presentar como su propuesta de trabajo de grado y terminarlo y desarrollarlo. ¿Ok? Ok. Bueno, hay una última cosa que no quiero dejar pasar, porque también incluso hubo un problema con una estudiante en el paso 3 precisamente por esto. Recuerden que cada uno de ustedes tiene que, perdón, aquí tienen que subir el trabajo al entorno de evaluación, ¿correcto? Si no suben el trabajo porque se les olvidó, porque lo presentaron a última hora y se le cayó la red, porque, qué sé yo, cualquier otro inconveniente, y no hay un documento en el entorno de evaluación, lo dice muy claramente el reglamento estudiantil, no hay un documento que calificar, entonces no habrá una nota. Yo quiero ser claro porque, como les digo, en el, en el paso anterior hubo un inconveniente con una estudiante y no quiero que se vuelva a presentar esto. Porque, bueno, crea muchas dificultades realmente. Entonces, el documento lo tienen que subir al entorno de evaluación. Recuerden que tienen que entregar 2 documentos. ¿Cuáles son? El documento escrito, con toda la información que se les pide, y también el formato de presentación, ¿correcto? Ahora, recuerden que el aplicativo solamente deja subir tienen 2 opciones. Una, coloquen los 2 documentos en un comprimido, llámese zip o el que ustedes utilicen, y lo suben al entorno de evaluación. Por favor, cuiden que ese documento abra. Ocurre que a veces usan un compresor que no tiene todas las... hay una palabrita precisa para eso, pero los complementos. Y entonces cuando el docente lo quiere abrir, pues no le abre. O están usando una versión muy antigua o muy vieja de eso y no le abre. Hay otra manera en que lo pueden hacer y se evitan ese problema. Como le están pidiendo un documento Word, entonces coloquen en el documento Word su trabajo escrito, su documento escrito completito. Portada, introducción, objetivos, contenido del trabajo, conclusiones y bibliografía. Y a continuación de él, coloquen el otro documento, el formato.
y eso les evita problemas. Bueno, llegado a este punto, quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no ha sido claro, que ustedes quieren saber de más, y con mucho gusto yo les resuelvo. Cuando dice usted sustentación, o sea, ¿ese trabajo nosotros tenemos que sustentarlo o al final? Sí, señora. Una vez que entregan el trabajo, ajá, el director nos dará las indicaciones de cómo no las conozco ahorita, porque eso, como les estoy diciendo, el director todavía no ha indicado cómo lo van a hacer. Entendería que se van a asignar unas fechas y unos horarios, por ejemplo, por decir algo, lunes 8 de la mañana, de 8 a 8:30 o 9, grupo tal. El lunes mismo, de 9 a 10, por decir, el grupo que siga, y así, ¿no? Generalmente esto lleva en una sustentación de trabajo de grado, por ejemplo, generalmente se hace en 20, 25 minutos, se dan 5 minutos para resolver las preguntas que el jurado tiene. Es más o menos esas condiciones, o sea, se da un tiempo para que ustedes presenten su trabajo. Normalmente tienen que hacer una diapositiva sobre el trabajo, o sea, un comprimido para que sea más fácil presentarlo y defender el trabajo. El que sea el jurado, me imagino que en este caso seré yo, les va a hacer unas preguntas sobre el trabajo, qué sé yo, sobre los objetivos, sobre por qué hicieron esto, por qué hicieron aquello, y ustedes las deben responder con suficiencia para pues, tener los mejores resultados. Eso, Profe, pero eso ya es en la fase 5, ¿cierto? De 29 del 30 de noviembre al 12 de diciembre. Sí, esa es la parte final. Por ahora les sugiero que pues se enfoquen en realizar el mejor trabajo posible, ¿no? Sería eso. ¿Qué pregunta más tienen? ¿Qué inquietud más tienen? Profe, por ejemplo, esa presentación, o sea, yo no la he podido ubicar en el curso que usted tiene ahí, ¿sí? O sea, muchas veces uno quiere ir como, sí, al grano, ¿sí? O sea, uno dice, bueno, esto debe llevar el trabajo, ¿sí? Y pues uno le toca adelante, atrás de la grabación, ¿sí? Entonces uno a veces encuentra, por ejemplo, este documento me parece a mí muy chévere porque dice, bueno, cómo se debe presentar el trabajo final, la justificación que va a tener, ¿sí? Y uno como que lo ve y uno dice, se acuerda y dice, ya sé cómo es, ¿sí? Entonces son cosas como mínimas, pero que le sirven a uno harto. Sí. Sí, lo importante es, como últimas recomendaciones, que para que no se les olvide nada, para que tengan buenos resultados y por presentación también, es la sugerencia que hice. La hice al comienzo y la hago al final a propósito para que pues sean buenos los resultados para ustedes. Mi sugerencia es que sigan más o menos este esquema y así no se les va a quedar nada por realizar. Ahora, el contenido pues ya dependerá de ustedes, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, si no, por favor háganlas, pues damos por terminada nuestra reunión. Lo que me quedaría por decirles es que espero, porque mi objetivo es de que todos tengan los mejores resultados posibles, es de que pasen el curso, de que puedan seguir adelante con su proceso de formación. Y bueno, por eso intento hacer que cubramos todo y en ánimo de eso, de que tengan los mejores resultados. Si no más preguntas, pues damos por terminada nuestra reunión. Gracias, profe, muy amable. Bueno, con mucho gusto y nuevamente muchas gracias, profe. Éxitos en el curso y en los demás cursos. ¿Bueno? Gracias. Una feliz noche para todos. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno.